Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase de Derecho Civil General y Personas. Entonces, vamos a hacerlo y comenzando desde el inicio, pues. Vamos a partir del concepto de derecho. Entonces, vamos a conocer en un sentido amplio qué es la definición de derecho, que es el conjunto de normas que imponen deberes, normas que confieren facultades, establecen bases de convivencia social y cuyos fines es dotar a todos los miembros de la sociedad respecto a la seguridad, la certeza e igualdad. Cuando nosotros hablamos del derecho como conjunto de normas, vemos que lo que busca o propende el derecho es vivir en armonía, tener normas que regulan la convivencia social, el convivir en comunidad. Es muy complejo cuando se vive en comunidad desde la sociedad más pequeña o la agrupación más pequeña, que es, por ejemplo, la familia como base de toda sociedad, existen normas de comportamiento y reglas de comportamiento. Entonces, cuando existen esas normas, pues hay una mejor convivencia. Cuando no existen las normas, pues existe el desorden, las ambigüedades, el despotismo, la arrogancia, el imponer su, su criterio en pos de sus beneficios particulares. De ahí que vamos a mirar que históricamente existe un gran desarrollo social respecto a cómo fue evolucionando el derecho desde la antigüedad hasta nuestros días. Partimos del hecho que la definición de derecho se relaciona íntimamente con la de Estado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de conjunto de normas que imponen deberes y obligaciones, tenemos que relacionarla directamente con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es armónicamente, está contemplado por los cuatro elementos, el elemento humano, el elemento jurídico, el elemento físico y la soberanía, que son las encargadas de que esas normas prosperen o que esas normas se den alrededor de ese Estado. Entonces, son íntimamente o estrechamente relacionados el Estado con el derecho. Y de ahí que decimos que el Estado, al definir Estado como el conglomerado social jurídicamente asentado sobre el territorio determinado, con un poder político y la soberanía reconocida por los demás estados, estamos diciendo que el derecho está contemplado dentro de ese aspecto jurídico específicamente. Cuando nosotros decimos que el derecho es el conjunto de normas, estamos diciendo que ese conglomerado social tiene un conjunto de normas que más adelante las vamos a ver que tienen una jerarquía de normativa. O sea, que hay unas normas de mayor y otras de menor jerarquía, pero que todas van relacionadas estrechamente. De ahí que para establecer ese estado social de derecho o es intrínsecamente ese estado compuesto por unas normas que son fundamentales y son de estricto cumplimiento. ¿Y quién hace cumplir esas normas? Pues precisamente ese otro elemento constitutivo que es la parte orgánica de ese estado. ¿Sí? Ahí está la parte fundamental, esencial de las normas y los principios rectores que están encaminados específicamente en la Constitución política, en sus primeros artículos, y está la parte orgánica que es la encargada de que esos principios se apliquen en debida forma y de manera organizada. Entonces vemos lo importante que es conocer y dilucidar bien el concepto de Estado y con qué se relaciona. Vamos a mirar que el derecho tiene estrecha relación con muchas áreas del conocimiento, como son la sociología como parte fundamental y estudio del ser humano. Está también la historia, que es el estudio y la evolución del derecho consigo mismo, partiendo desde la época de Grecia, Roma y todos los diferentes pueblos que dieron sus aportes fundamentales, pasando por la Edad Media y posteriormente todo lo que tiene que ver con la evolución del derecho desde los aportes importantísimos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que es la base esencial y fundamental de nuestro derecho.
Para entrar a establecer y a ver la definición de derecho, vamos a mirar que etimológicamente proviene de unas palabras latinas, que directus habla de directo o recto, digere que habla de alinear, gobernar, regir, reglamentar. Entonces, mire que aquí no nos estamos saliendo de la definición anterior, sino que simplemente le da un fundamento jurídico de dónde proviene esta palabra derecho. La Academia de la Lengua Española nos dice que derecho es el conjunto de leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las personas, la propiedad. De las personas como parte individual, propiedad como de la parte física o territorial. Si nosotros vemos y nos damos cuenta de esas disposiciones cuando habla de leyes y otras disposiciones, estamos hablando del conjunto de normas que reglamentan o que regulan una institución, porque vemos que hay normas que por encima de la ley está la Constitución, los tratados internacionales que tienen que ver con las normas de lesa humanidad y por debajo vienen todo lo que tiene que ver con decretos de menor jerarquía, los nacionales y los departamentales o municipales, dependiendo sea la aplicación. Entonces, por ende, vamos a establecer que esas disposiciones habla de toda la normativa en general. ¿Cuál es la función del derecho? O sea, ¿para qué se genera el derecho? ¿Para qué se crea ese derecho? ¿Qué tiene o qué relación íntima tiene que ver o para qué se genera o crea el derecho? Entonces se dice que el derecho se crea para una convivencia pacífica de todos los hombres y esto implica la seguridad del Estado. Entonces, si vamos a mirar a qué hace referencia, entonces decimos que, por ejemplo, eh, si no existiera la normativa o no existiera el derecho como tal en un estado, porque recordemos que no podemos dejar de lado lo que es el derecho y lo que es el estado. Entonces, cuando nosotros más adelante vamos a ver que ese es un estudio explícito que se canaliza cuando hablamos del derecho público. Entonces, vamos a mirar que partiendo del hecho de lo general a lo particular, vemos que el derecho habla específicamente de la convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque se parte del hecho que todos somos libres e iguales, ¿sí? Por los principios rectores establecidos en la Constitución, la parte dogmática de la Constitución. Pero si también observamos que si el Estado no regula o no reglamenta derechos como tal, pues simplemente cada quien los va a tomar por su propia mano. Entonces, precisamente para que exista esa relación pacífica de los hombres, debe estar el Estado quien entra a reglamentar y a través de las diferentes normas. Ese es el derecho que nos compete o que compete al Estado reglamentarlo para poder para que exista una convivencia pacífica. Entonces, relación de hombres y el Estado. Entonces, vamos a mirar que existe ese derecho público y también vemos que está la relación entre los particulares, que también está reglamentada por el Estado, que es la relación entre particulares. Esa es la regulación del derecho civil específicamente. Se dice que nosotros somos libres e iguales, pero esa libertad no se puede exagerar, porque mi libertad va hasta la libertad del otro. ¿Qué quiere decir? Que yo soy libre siempre y cuando no afecte los derechos de las demás personas. Entonces, por más que nosotros queramos ser totalmente libres, no podemos serlos porque entraríamos en un estado de anarquía, ya que todos los seres humanos quisieran o quieren tener el poder, quieren tener las mismas cosas y los mismos derechos. Y entonces, ¿dónde quedarían los derechos? Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Entonces, cabe recordar que yo tengo derecho, yo soy libre de sentarme donde yo quiera en un aula de clase, pero si la silla está ocupada y yo quiero esa silla,
no lo puedo hacer porque esa otra persona llegó primero y se sentó. Entonces, automáticamente vamos a mirar y a establecer que el derecho mío va hasta que no afecte el derecho de los demás, independientemente de la naturaleza, bien sea pública o privada. La segunda es que busca, ¿sí? La función del derecho específicamente es buscar la lucha contra las injusticias. Desafortunadamente, las teorías del derecho buscan la igualdad. Desafortunadamente, la aplicación y la práctica nos muestra que es una realidad a veces diferente. ¿Por qué? Por las múltiples injusticias en las que se dan. Pero hoy en día nosotros decimos, como abogados, desafortunadamente nosotros a veces vivimos prácticamente de esas injusticias, porque si nosotros viviéramos como en la utopía de Tomás Moro, partiríamos del hecho que el derecho ya sobraría, los abogados sobrarían en un estado donde la perfección rebosa al máximo, donde la sociedad es perfecta. Entonces automáticamente ello llevaría a que las normas serían iguales para todos. Entonces, esa utopía pues es tan idealista que es irrealizable. Irrealizable en el sentido de que no hay un estado en el cual se haya aplicado esa ideología idealista donde todos son iguales y todo gira en torno a lo perfecto. Tan es así que antiguamente, solamente en la antigüedad, en una obra que por allá de pronto alguno de ustedes la leyó, la obra de Federico Engels, que habla del origen de la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. En esa obra parte de la historia precisamente de la formación de los estados. En esa formación de los estados existió una época en la cual todo era de todos y donde no existía la propiedad privada. En la medida en que no existía la propiedad privada, todo era de todos, independientemente cómo se pudiera disfrutar o cómo se disfrutara. Entonces, Federico Engels, en su primera etapa de ese libro, de la aparición de la formación de los estados, dice que ahí se dio una especie de socialismo, comunismo nato. No, la perestroika no se dio, en Cuba tampoco se ha dado. Realmente lo que es un verdadero comunismo como tal, donde todo es de todos y realmente no se dio. En cambio, en esa época sí se parte del hecho de que antes de que precediera lo que era la agricultura y la propiedad privada, existía un verdadero comunismo porque todo era de todos. ¿Por qué? Porque no existía el acaparamiento, se vivía de lo que la producción de la tierra, los medios de producción como tal eran de ellos, o sea que ellos se autoabastecían, eran nómadas, salían de un lado a otro. Entonces, automáticamente, en sí no existía una desigualdad, todo era de todos. Pero aparece lo que es la agricultura y consigo la propiedad privada, entonces ahí se empiezan a dar las primeras reglamentaciones. ¿Por qué? Porque nadie siembra nadie siembra una cosecha para que otro se la coma, ¿sí? Es algo similar que nadie cultiva una chica para que se case con otro. Entonces, algo así similar pasaba con el derecho. Entonces, automáticamente eso genera que, que todo fuese de todos, pero al aparecer la propiedad privada y la agricultura, entonces empiezan a generarse las injusticias. ¿Por qué? Porque empieza la aparición de la apropiación de las tierras y de los medios de producción. Usted sabe que a partir de ahí empiezan a quienes tienen el poder. Entonces, hay quienes tienen el poder y quienes no tienen el poder y automáticamente se da y se genera la lucha de clases sociales. Entonces, más aún, entonces se requiere del derecho, se requiere de las normas que entren a regular esos comportamientos sociales y cómo a proteger precisamente el derecho de las personas y el derecho de la propiedad privada como tal.
La lucha contra la anarquía eh, y contra el desorden, porque recordemos que antiguamente en algunos pueblos se buscaba la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? ¿O qué busca la anarquía? La anarquía lo que dice o parte del hecho de que donde aparecen las normas, donde aparece el Estado, se pierde la libertad del hombre. Entonces, cuando se empieza a reglamentar esas libertades individuales o libertades de cada ser humano como tal, automáticamente al reglamentar o al decirle al ser humano qué debe hacer y qué no debe hacer, automáticamente se entra a establecer la limitación de esas libertades y por ende, pues empieza a limitarse ese desorden que existía o esa anarquía que existía como tal. Para los anarquistas, por eso ellos establecen y la definición más cercana a lo que es Estado y Derecho, dicen que cuando aparece el derecho y las normas y las leyes, el derecho como tal, se pierde la libertad del hombre como tal. O sea, ya no son libres e independientes. Y por último, el deber de crear un Estado que genere la convivencia y la seguridad de él. Entonces, partimos del hecho de que, y hay una gran connotación, por ejemplo, en ese caso, cuando nosotros decimos la diferencia que existe entre la constitución anterior y la constitución nuestra. Es un derecho público. Entonces decimos, la constitución anterior, a pesar de que estaba una normatividad, que había una reglamentación, pero de pronto no era era muy laxa en favor de los gobernantes. Entonces, por ejemplo, recuerden por allá el artículo 121, 122 y 123, cuando Colombia estaba no, se hablaba de un estado en el cual legislaba entre comillas, porque el único que legisla es el Congreso, pero hacía decretos con fuerza de ley a través del decreto 121 y 122, que todo el tiempo estábamos en estado de conmoción interior. ¿Sí? Se decía que estábamos en estado de conmoción interior y por ende, quien hacía decretos con fuerza de ley, los decretos legislativos, automáticamente se decía que era el presidente de la República. Entonces, automáticamente se le quitaba poder al legislativo para que se le quitaba como esa función de que hiciera leyes y por eso es que muchos de los códigos o las codificaciones del derecho que en este momento funciona fue a través de decretos legislativos o decretos con fuerza de ley que se imprimieron a raíz de esos decretos que le dieron mucho poder al Ejecutivo y por ende ellos hacían decretos con esas fuerzas de ley. Entonces vemos que hoy en día ya la Constitución del 91 entra a reglamentar y a ser más estricta. Ya están el 212, 213 y 215 todavía están vigentes, pero ya tienen una reglamentación, ya tienen como un lineamiento, ya no son por todos los 360 días, sino que tienen periodos de prórroga, pero nada más. O sea, es extraordinariamente lo que ocurrió ahorita con la pandemia, pero por motivos ya de salud pública, pero del resto se tiene que mantener no en estado de sitio, sino que una vez que se levante ese estado de sitio, estado de conmoción interior o estado de emergencia económica, automáticamente debe volver a su estado anterior y salen de ahí las normas que son contrarias a ello. Entonces, eso hace que el derecho empiece a regular dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se esté viviendo en cada uno de los procesos. Bueno, tipos de convivencia y seguridad, lo que hablábamos anteriormente. Cuando nosotros decimos que existen derechos o normas que reglamentan la conducta del ser humano, basados, por ejemplo, en la explotación del ser humano. En la antigüedad, recordemos, eran muy individualistas. Recordemos, históricamente, los primeros gobiernos que se gestaron fueron netamente monarquías, principados, reyes, príncipes, em,
hablamos de el poder estaba enmarcado en una sola persona. Entonces, automáticamente, pues por ende, quien hacía la ley, quien hacía la norma, quien elaboraba el derecho y lo aplicaba y aparte de eso administraba la justicia. Entonces, automáticamente vemos que ahí hay un individualismo, ¿sí? Ya se buscaba un beneficio particular. De ahí las dictaduras, eh, que aún todavía se refleja esa filosofía individualista no en busca del bien común, sino del bien particular o el bien propio. Entonces vemos que en esos casos los estados pues buscan un beneficio de un grupo de personas y recordemos también ahí en la política de Aristóteles, eh, en esa obra hermosa que escribió hace muchos años, donde Aristóteles planteaba eh, las formas de gobierno y el derecho como tal. Decía que el Estado y las normas iban acorde dependiendo la naturaleza de su Estado. Entonces decía, si es un Estado, hablaba de las formas puras e impuras, entonces decía, si es un Estado democrático, pues vamos a ver que es un pueblo que trabaja para el pueblo, o sea, un grupo de personas que va a trabajar para el pueblo, ¿sí? En pro del pueblo. Pero si es un grupo leguleyo, demagogo, pues esa es la degeneración de esa forma de gobernar, que va a dictar normas, derecho, normas, en beneficio del grupo de personas que está gobernando. O puede llegar a la anarquía o al desorden. ¿Por qué? Porque todos quieren gobernar, todos quieren hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay una norma una pauta que establezca cuáles son las condiciones. Entonces, cada forma va a tener una forma pura o una forma impura de gobernar. Entonces, automáticamente, dependiendo de la aplicación del derecho que le vayan a dar. Dice, la aristocracia, que es una forma pura, que es buena, en la medida que ese grupo de gobernantes sea una familia o sea un grupo de personas que gobiernan para el pueblo. Entonces vemos que desafortunadamente lo que hacen tomar las normas, el derecho, en favor de ese grupo de personas y entonces van a coger el poder y lo van a generar hegemonías. Entonces vemos que, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia con algunas familias que tomaban el poder y lo iban cediendo de generación en generación y lo iban legalizando. Eso generó lo que llaman las oligarquías en Colombia, ese tipo de derecho donde buscan el beneficio particular. Entonces, por eso es que sacan normas, el derecho, las normas, sacan las normas que los cubren a ellos, que los protegen a ellos y a ese grupo de personas y automáticamente saca un beneficio particular. Y está las monarquías, que es el gobierno de uno, pero para el pueblo. Ese gobierno de una sola persona puede sacar normas, el derecho, conjunto de normas o reglas que regulan la sociedad, pero para su beneficio, el beneficio del pueblo. ¿Qué quiere decir? Busca normas que sean acorde donde llegue el impulso, el progreso, el desarrollo del pueblo, de normas del pueblo y para el pueblo. Entonces, automáticamente propende por la estabilidad de todo el pueblo, el bien común, y sería una máxima. Pero cuando esa monarquía lo lleva a buscar el beneficio particular, a ser arbitrario, a gobernar en nombre propio y tomar las tres ramas en su poder, automáticamente se genera en una dictadura o en una tiranía. ¿Sí? Antiguamente lo que pasaba con las monarquías absolutas que reinaron por muchos años. Eso hace que, pues, que los gobiernos busquen y propendan porque el derecho sea de beneficio común. De ahí que vamos a ver que existen varias clases de derecho. Entonces estamos hablando del derecho público, el derecho privado, como las dos grandes áreas del conocimiento y que de ellas se subdividen
en varias ramas especialmente. Entonces decimos que el derecho público, entonces decimos que es el conjunto de normas sobre la constitución, organización del Estado. Si ve que son normas, todo gira en torno a normas que regulan la formación, estructura, organización del Estado. Y todo relacionado con los entes del Estado, cómo está estructurado, cómo está organizado. ¿Qué pasa? Cuando existe la organización del Estado como tal, automáticamente hay unas normas que regulan las relaciones entre los diferentes entes del Estado, los diferentes entes del Estado y los entes del Estado y los particulares. Todas estas relaciones tienen que ver con el derecho público específicamente y normas internas. Hay derecho público interno y derecho público externo. Entonces, las normas de derecho público interno son aquellas normas que se relacionan o que rigen específicamente el Estado y sus gobernantes y sus gobernados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tiene que ver al interior del Estado. O sea, el Estado, los gobernantes y los gobernados. La relación que existe entre el Estado, las diferentes entes del Estado y los gobernantes y sus gobernados. Cuando nosotros hablamos de que los gobernados, ahí lo dice como súbditos, pero la palabra es gobernados. Automáticamente estamos hablando de que hay una estrecha relación, un vínculo y si nosotros como gobernados aceptamos las autoridades, estamos aceptando el derecho y la normativa que rige en el momento. Cuando no aceptamos ninguna, ni las normativas, ni nada por el estilo, automáticamente podemos generar, cuando no aceptamos la estructura del Estado o los gobernantes, estaríamos generando un golpe de Estado, que gracias a Dios Colombia no ha tenido ese fenómeno. Pero cuando no aceptamos la normativa, podemos generar las reformas a la Constitución. Entonces, ahí se puede generar mediante el acto legislativo, mediante el referendo o mediante la Asamblea Nacional Constituyente, que son los tres mecanismos que permiten la reforma de la normativa de la Constitución, específicamente como norma de normas. Y el derecho público externo, que hace referencia específicamente el estudio o trata la relación de los diferentes estados o los estados a través de los tratados internacionales. Entonces vemos que todo lo que tiene que ver con la relación con otros países, con otros estados, con el Estado del Vaticano o cualquiera de estas instituciones internacionales, automáticamente estamos hablando de un derecho externo. El derecho público interno, pues las áreas del conocimiento son el derecho constitucional, derecho administrativo, financiero, penal, procesal, en el campo del procedimiento, o sea, la parte de la prestación del servicio por parte del Estado, que presta servicio que es gratuito. No he hablado desde el punto de vista de los procedimientos que de áreas como la del civil, que el impulso sí es por parte de las partes. Estamos hablando aquí simplemente de la prestación del Estado como tal. Y el derecho, parte del derecho laboral. El derecho público externo, pues habla específicamente de los tratados universales, de declaraciones universales de los derechos humanos, derecho internacional. Entonces vemos que hay una señora. ¿Cuál es el Dime. derecho financiero? Todo lo que tiene que ver con la banca, lo que es banca de la República, usted sabe que el Banco de la República es autónomo e independiente, ¿no? Sí, señora. Todo lo que tiene que ver con la reglamentación al interior del Banco de la República, eso tiene
una reglamentación específica que es bastante extensa y tiene mucho que ver con la parte de economía, la Vale, economía del país y el manejo del país como tal. vale. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí el derecho interno. Entonces decimos que hablamos del derecho público y el derecho privado. ¿Sí? Como derecho público, la relación que existe entre el Estado y los particulares y diferentes entidades públicas. Derecho privado, la relación directa e intrínseca entre los particulares. O sea, aquí el derecho público siempre vamos a mirar que una de las partes va a ser el Estado, bien sea en derecho administrativo, constitucional, afecta la parte del Estado, o sea, afecta la parte del derecho público. Y el privado ya no hay un interés del Estado, el interés es netamente particular y tiene que ver con todo lo que es sucesiones, familia, contratos, títulos valores, etcétera. O sea, es una gama bastante amplia que tiene que ver con esa área. El derecho procesal, pues vemos que es todo lo que tiene que ver con el trámite o los procedimientos que se adelantan de las diferentes áreas del conocimiento. Y la parte del derecho sustancial que habla ya de la esencia. Entonces es lo que ustedes escuchan eh, en procesales, en derecho civil, específicamente teoría general del proceso y todo ello, donde le hablan que los sustanciales, lo que tiene que ver con la esencia de cada uno de los procesos. Entonces, ahí hablan de los autos de procesales y autos de sustanciación, autos de trámite y autos de sustanciación. De sustanciación es que tienen que ver de fondo con la materia, el hecho materia de investigación. Y lo procesal ya es de trámite. Dar un trámite, por ejemplo, práctica de pruebas, notificaciones, autoadmisión de la demanda, etc. El derecho público, específicamente está el derecho constitucional, procesal, penal, etc. Derecho privado, el derecho civil, todo lo que tiene que ver con familias, sucesiones, personas, etcétera, derecho comercial, laboral. Bueno, las características que tiene específicamente el derecho privado. Pues el derecho privado específicamente regula las relaciones entre particulares. Se busca pues, normas que regulen las relaciones entre particulares, busca que sea por todo, o sea, la estructura y la jerarquía de la norma propende porque existen normas que regulan desde la mayor jerarquía hasta la menor jerarquía. Y aquellas normas que salen posteriores y de menor jerarquía tienen que estar acopladas o estar sometidas a las de mayor jerarquía. ¿A qué hace referencia? Que, por ejemplo, normas, digamos que un reglamento interno de una empresa, cualquiera que sea, nunca puede ir en contra de una norma de superior jerarquía porque automáticamente se entienden como no escritas o fácilmente pueden ser pues tachadas o pueden ser, en el caso de un contrato, por ejemplo, aquel trabajador que dentro de su contrato de trabajo le dicen que su salario es integral por cuanto gana 3.500.000 o 5.500.000. Entonces, automáticamente esa norma se entiende como no escrita porque en un contrato laboral no pueden decirle que el contrato integral hace parte, los 3.500.000 hacen parte del contrato integral porque el contrato integral habla de 10 salarios mínimos más el 30% de las prestaciones sociales. Automáticamente está por arriba de los 13 millones de pesos de un contrato con salario integral. Entonces, automáticamente se entenderían por no existentes esas normas, a pesar de que estén escritas, simplemente no son válidas. ¿Sí? Entonces, ahí se hablan de los contratos leoninos o amañados por una de las partes, específicamente, en este caso, la del
el empleador. Entonces, de esa forma, automáticamente existen las normas o que regulan las relaciones y que tienen mayor jerarquía y por ende son las de aplicación. Quiero que tengan mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a mirar qué es el derecho procesal, el derecho sustancial, el derecho positivo, que es una clasificación del derecho, junto con el derecho público, el derecho eh, público, el privado, el interno y el externo. Estamos hablando también que existe también el derecho procesal, el derecho sustancial, el derecho positivo, el derecho natural, el derecho sustantivo y el objetivo. ¿Quién me relaciona estos conceptos? A ver, de los compañeros que están ahí, a ver, digamos, Robinson está por ahí o Santiago. ¿Quién quiere participar? Profe, yo. ¿Quién es? Dime el nombre. Diego Salazar. Dieguito, dale, dime. Relacióneme qué con qué y por qué. Listo, el procesal es el trámite procesal de cada asunto, porque pues ahí pues, nos dice las pautas, bueno, lo que tenemos que llevar en cada proceso. Ajá. El natural, principios inherentes al ser humano. El positivo, ese es el ordenamiento jurídico. Ajá. Porque pues yo tengo entendido que todo lo que cuando hablamos de positivo, sí, ya es lo que está escrito. El sustancial, la esencia de las pretensiones, creo que sí. Claro, eso fue lo que vimos ahorita. Seguro. Sí, señor. Sí, sí. Acuérdese que ahorita en la sustancia era la esencia. Potestad del individuo a exigir sus derechos. Y el objetivo es la relación con la sociedad. No estoy ahí seguro, profe. Ok, listo. Muy bien. Subjetivo, relación con la sociedad. Y objetivo, potestad del individuo a exigir sus derechos. La subjetividad de la relación con la sociedad, que es como la parte subjetiva del ser humano. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los seres humanos? Ya la parte subjetiva. Usted se da cuenta que, por ejemplo, cuando conoce cualquier persona, cualquier tipo de relación con cualquier persona, va de acuerdo a la parte de feeling, la parte de relación, la parte ¿cómo es que le llama eso? De química que tienen las personas. Entonces, es esa parte, la parte subjetiva, es esa parte de relación con la sociedad. No todos nos relacionamos de la misma forma, todos no vemos de la misma forma, todos no queremos de la misma forma, todos no observamos de la misma forma. Entonces, esa parte es subjetiva. Y en todos los aspectos y en todas las clases de derecho existe la parte subjetiva. Entonces, es cuando ustedes ven que por más que el ser humano quiere ser objetivo y que, por ejemplo, en la parte del derecho que nos exige y nos pide a gritos, pues, que nosotros debemos ser lo más objetivos posibles, nosotros tenemos el grado de subjetividad, que es como la química, el mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las personas. Entonces, por eso es que las decisiones no son tan taxativas y pegadas a la norma. Hoy en día, el derecho, precisamente en la manera de la aplicación de las normas y el análisis de las pruebas y todo ello, se dice que no se habla de tarifa legal como se hablaba antiguamente.
la tarifa legal antiguamente se decía, es que lo que el legislador establece es lo que es ley para las partes. Entonces era el modelo exegético de aplicación del derecho. Hoy en día no. Hoy en día nosotros hablamos que no es que sea subjetivo, pero sí decimos que es la sana crítica y libre apreciación de la prueba. ¿Por qué? Porque usted ve en el análisis que usted está haciendo del material probatorio y de todos los principios rectores y todo lo demás, usted mira de forma individual cada uno de los procesos y el análisis de cada una de las pruebas. Entonces, el análisis que va a hacer es individual y usted puede ser que de acuerdo a su ser lo conmueva más algo sin salirse de los parámetros esenciales y fundamentales de la norma, claro está, porque si no incurriría ya en unos prevaricatos o por acción o por omisión. Pero sí hay un grado de subjetividad en el sentido de el análisis que le hace uno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se generan o se gestan al interior de cada uno de los procesos. Entonces, por ello es el grado de subjetividad de cada uno de estos elementos. Doc, qué pena una pregunta. Señora mía. Por lo menos, su merced habla el tema, bueno, el análisis probatorio. En esa parte de ese análisis, cuando se encuentran las pruebas testimoniales, pues que entran testimonios de familiares, ahí entra como un choque en esa parte, como de esa, en cuanto a ese análisis, en uno decir, ¿será que pues este familiar lo está o no lo está favoreciendo? Ahí esa Ajá. parte, ¿cómo la entraría uno como a resolver, como a darle Porque es más, que, mira más que prelación a... no, lo que pasa es que eso, precisamente, eso son fácilmente, se pueden tener en cuenta. O sea, recuerden las tachas de testigos, cuando hablamos de los testigos sospechosos en virtud de que en calidad de ser familiares puede generar alguna precaución a ese análisis de acuerdo en derecho, claro está. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una persona cita a un familiar, no quiere decir que la norma le diga, no, no puede recibir el testimonio porque puede ser que sea fundamental o esencial. Lo que pasa es que le dice al juez, le dice, analice el testimonio de esa persona porque tiene una connotación especial. ¿Qué es esa connotación especial? Pues que es familiar, que fue amigo, que fue enemigo, o sea, que hay una pequeña relación o una estrecha relación con el sujeto materia de investigación. Entonces, automáticamente, cuando se da ese elemento, es de especial precaución o es de especial detenimiento, observación, el hecho de que se va a analizar detenidamente. Porque puede ser que, por ejemplo, lo que su merced decía, llamaron a X persona y es familiar, pero resulta que trajeron otros testimonios y ese familiar se acerca a esos otros testimonios más que X que no tiene nada que ver con esa familia. Entonces, vemos que el análisis que se va a hacer lo va a tener más detallado, más cuidadoso. Y entonces el juez va a deducir que a pesar de que él es familiar o que él tiene grado de familiaridad, de amistad o lo que sea, es un testimonio que fue imparcial, ¿sí? Independientemente tenga o no tenga esa connotación de familiaridad, en el caso de la familiaridad, porque recordemos que también no está obligado a declarar contra sí mismo y contra sus familiares. Entonces, si él lo hace, entonces es de especial análisis tenerlo en cuenta. Y entonces ahí se entra a analizar de manera objetiva, porque se supone que todo lo que tenemos que hacer es de manera objetiva. La subjetividad se da en la medida en que uno es más flexible o más laxo con ciertos hechos o ciertos elementos que se dan en cada caso en particular. Por eso son
casos en particular o de especial atención. ¿Alguna otra pregunta? Yo no, gracias, doctor. Ok, mi amor. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Recuerden que de todo este material pueden salir cualquier clase de preguntas. O sea, podemos estar diciendo la estructura del código es así. Puede ser que o puede decir o puede establecerse. No, diga hacen parte de la estructura del Código Civil. Ojo con eso, que se me olvidó recalcarles al comienzo, y es, tengan mucho cuidado con la forma de la pregunta. El estudiante, si ustedes leen detalladamente, en el caso mío no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo les digo, hacen parte de la estructura del Código Civil y coloco 3, esa es válida. Porque estoy diciendo, hacen parte. No estoy diciendo, es la estructura del Código Civil. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces el estudiante dice, ay, es que me puse una cascarita. No, lo que pasa es que precisamente una palabra le diferencia. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque a veces les dicen, no hace parte, ese no, ay, pero yo leí que hacía parte. Yo he visto últimamente que envían memes de esa connotación, ¿sí? Que uno lee, ponen algo en lectura y de pronto de lectura rápida que hacen las personas, puede ser que estén dando algo ocioso, obsceno o algo así, aparentemente de primera vista o de primera mano, pero realmente no es así. Lo que pasa es que no hacemos una lectura de verdad detallada, concienzuda, que le permita dilucidar lo que es. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, que las preguntas que yo les haga es simplemente leer la pregunta bien y con base en la pregunta dan la respuesta, ¿ya? Puede ser una, puede ser la otra. Entonces, hay muchas preguntas que ustedes inicialmente las toman de primera mano y de carrera y automáticamente la marcan. No, ustedes tengan la certeza. Yo les recomiendo, lleven un lápiz. No para que las dejen con lápiz porque no aceptan con lápiz. ¿Oyeron? No es que me digan, la profe dijo, no. La profe no, la profe la está diciendo es, ¿por qué? Porque ustedes si tachan y van a tachar otra, no se la aceptan, se la eliminan. ¿Ok? Entonces, eso ustedes, señora. Muchas gracias por... Entonces, ustedes, por ejemplo, yo marqué esta sí y esta no, ya no se la aceptan. Así, y a veces dicen esta no y era la que sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso demuestra que ustedes observaron al vecino de lado, o de adelante o de atrás, y automáticamente cambiaron la decisión. Entonces, procuren llevar un lapicito, borran y marcan la que es con su esfero negro. Eso es para que ustedes no a veces les tachan, o sea, les eliminan una que puede posible buena respuesta y que les va a restar su ¿qué? Su puntuación. Entonces a veces dicen, por un puntico yo perdí, entonces para que ustedes tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces seguimos. Bueno, vamos a hablar ojo con esto, cuando hablamos de fuentes del derecho, es diferente, fuentes del derecho civil es una cosa y las fuentes del derecho son otra cosa. ¿Ok? Cuando yo les diga y les pregunte fuentes del derecho civil, entonces miramos allá por el lado de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la nueva recopilación en el reino de Felipe II de la Nueva Granada, el Código Chileno de 1852, reformado por Andrés Bello, y su última modificación de 1858, el Código de Napoleón 1804, la novísima recopilación.
Esas son las fuentes del derecho civil. Vuelve y juega. Puede salir las fuentes o puede salir una de las fuentes del derecho civil. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que recordar las fechas, porque es que a veces no es igual decir que el Código de Napoleón de 1824 a decir que la de 1804. Entonces, lo que cambia son cosas sencillas, pero que ustedes se llaman distractores. Entonces, lo que ustedes tienen que tenerla clara no es de aprenderse en muchas, porque mire que no son sino 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque hay muchas más, pero solamente con que se aprendan esas 5 es más que suficiente. Tienen la noción. Y ustedes ven que en mis diapositivas, en mi material, pues no van a ver mayor cosa de historia ni nada por el estilo que es tediosa para usted. No, es muy breve y muy cortica lo que ustedes van a ver. Bueno, vamos a ver también que las fuentes del derecho. Entonces ya decimos que las fuentes formales del derecho, entonces está la Constitución, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la analogía y la costumbre. Esto quiero que tengan un poquito claros los conceptos. Entonces, ¿qué es la Constitución? Entonces, hablar qué es la norma de normas, la norma máxima, la norma que contiene los principios rectores y la estructura del Estado. ¿Sí? Tiene su parte dogmática y su parte estructural. Eso es fundamental conocer de la Constitución. ¿Qué es la ley? Es la manifestación de la voluntad soberana tendiente a regular la sociedad, etc. ¿Qué es la doctrina? A ver, ¿quién me dice qué es la doctrina? A ver, ¿qué compañero nos ayuda? Angie Sofía. Daniela Serrano. Me dejan hablando sola ustedes. A veces siento que estoy solita. ¿Qué es la doctrina? ¿Quién me ayuda? Chicos. Profe, ¿serían como pues todos esos principios del derecho? No, no son los principios del derecho. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sí, la doctrina es una fuente del derecho, pero ¿qué es la doctrina? ¿Qué es? Son conceptos que ¿quién da? Que dan los altos jurisconsultos, o sea, se podría decir que son... No, esa es jurisprudencia. Es diferente a la jurisprudencia. Y eso suele pasar, eso les pasa, exactamente eso les pasa en el examen. Vea, doctrina es, señora, mi amor, dime. Son enseñanzas, teorías, instrucciones, como por ejemplo un libro escrito por algún Entonces, investigador. exacto, entonces decimos que doctrina es el conjunto de conceptos de personas expertas o estudiosos o investigadores de un área del conocimiento o de un tema en particular. Entonces decimos, doctrina es, por ejemplo, en el caso de civil, hablemos de ¿quién es? De Vidal Perdomo, decimos que también Monroy Cabra, decimos que también ay, se me olvidó ahorita el nombre, de Vicechandía, ¿sí? Ellos son doctrinantes porque son personas que han escrito textos sobre un tema en particular, de los cuales se toman como referentes y hacen parte de un texto. Cuando ustedes ven una sentencia, cuando ustedes ven una sentencia, ustedes ven que en la parte, dentro de la estructura de la sentencia, en la parte final, dice una parte motiva y una parte resolutiva. ¿Sí la han visto? Sí, sí, señora.
Ok, en la parte emotiva dice, bueno, en la parte emotiva dice, teniendo en cuenta lo siguiente, entonces, por ejemplo, el testimonio de Pedro Pérez Pinto, y sacan el testigo del Pedro Pérez Pinto, y la jurisprudencia T325 del 2023, tal cosa. Y, por ejemplo, la doctrina de Yepes o de Uprini, 2 puntos, que dice sobre tal tema, porque es sobre el tema en particular de lo que se está hablando, o se está analizando, o se está discutiendo. Entonces, lo colocan ahí como un referente, ¿sí? Que él también dice o él también avala lo que yo voy a fallar, en lo que yo voy a fallar como juez. Entonces, yo voy a fallar y tengo en cuenta esas doctrinas que ratifican la decisión que yo voy a tomar. Entonces, yo soporto de la mejor forma posible en la decisión que yo voy a tomar. Entonces, por eso se llama parte emotiva. Yo tengo que motivar mi decisión. Yo no puedo decir que en un divorcio todas las cosas son para Pedro Pérez Pinto porque me cayó bien. No, yo tengo que decir que todos son para Pedro Pérez Pinto. ¿Por qué? Entonces tengo que fundamentar. ¿Con base en qué? En que esos bienes son de él, que eso los traía en el matrimonio, que la señora, bueno, qué sé yo, cometió una falta atroz, no sé. Entonces, automáticamente, con base en eso, yo tengo que establecer y el postulado de ese doctrinante que establece la misma postura que yo tengo respecto a la decisión que yo voy a tomar. Entonces, siempre vamos a hablar que la doctrina son conceptos de personas estudiosas en la materia, en el área del derecho, que sientan un precedente o que tienen una tesis o que tienen por ejemplo, cuando nosotros en penal se habla mucho de la teoría de Ferri, ¿sí? La teoría del hombroso, la teoría de los positivistas, etcétera. Entonces, ellos son doctrinantes, son personas expertas que en un momento determinado pueden servirnos como referente. O, por ejemplo, cuando uno invoca dentro de una decisión judicial o en alguna cápite del proceso, refiere, por ejemplo, lo que dijo Aristóteles hace mucho tiempo, o lo que dijo Montesquieu hace mucho tiempo sobre la teoría de frenos y contrapesos. Entonces, todos esos elementos son materia de relacionar dentro de un texto, de relacionar dentro del estudio del derecho, específicamente nos ayuda a dilucidar en un momento determinado esos elementos fundamentales y nos pueden fortalecer y nos da fuerza a estos contenidos específicamente. Esos elementos o esa doctrina también se utiliza mucho en la parte de la investigación, en el derecho, en la parte de investigación y todo, para darle fortaleza. No sé si alguno de ustedes ha intentado escribir o cuando hicieron, ¿alguno hizo monografía de grado? ¿No? De los que están ahí, de los 20 y pico que están ahí, ¿ninguno hizo monografía de grado? ¿Hijos? No, yo no, yo hice judicatura. Ok. Veo que todos hicieron judicatura. Más práctica, ¿Cómo, mi amor? es más práctica. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero en la medida de que donde se haga, sí les den la oportunidad de hacer lo que es de práctica de derecho. Porque hay también unas instituciones donde no los ponen a practicar lo que es realmente el derecho, sino que son puro trámite y no precisamente en derecho. Entonces, siempre y cuando sea práctica, sí, me parece excelente y es bueno. Yo también la hice práctica, sino que ahorita precisamente estoy en la parte llevo ya 19 años en la parte de investigación
Y los chicos que hacen monografía, lo primero que uno les dice a ellos es, ustedes tienen que fundamentar ese documento con las fuentes del derecho. El tema que ustedes vayan a hablar, cualquiera que sea, independientemente del que vayan a tratar, por ejemplo, si vamos a hablar de, digamos, de contratos, tenemos que relacionar toda la normativa que reglamenta los contratos, dependiendo del tema, los contratos, las leyes que hablan sobre los contratos y todos los doctrinantes que hablen sobre la temática de contratos. Entonces, ese es el concepto de doctrina. Doctrinas son los conceptos de personas expertas en el tema del derecho, específicamente. Y la jurisprudencia, ahora sí, por ahí alguien dijo que intentó dar el concepto de jurisprudencia. Doctora, la jurisprudencia sí son los conceptos de los estudiosos del derecho, que son los magistrados o quienes están en las altas cortes. Ajá, pero ahí no se llaman conceptos, se llaman Las decisiones, los fallos. Las sentencias, ¿no? los fallos, sí, señora. Sentencias. Sí, exacto. Entonces decimos, doctrina sí son los conceptos y jurisprudencia son las decisiones, los fallos o las sentencias son las sentencias o las decisiones proferidas por las altas cortes. ¿Sí? Automáticamente ellos sientan jurisprudencia y sirven de referente para otros casos similares o parecidos. De ahí que una vez que se sienta jurisprudencia, prácticamente quedan como en firme y tienen aplicación para todos aquellos casos que sean similares o parecidos. Entonces, ahí se muestra y se evidencia que cuando existen, por ejemplo, los vacíos y las lagunas legales, entonces viene a complementar y en parte a llenar esos vacíos la jurisprudencia, que se sienta jurisprudencia y automáticamente puede entrar a establecer o aclarar muchos temas, materia de discusión, que se generan como vacíos o lagunas y automáticamente pues, pues van a permitir que se esclarezcan los hechos en materia de investigación. Están los principios generales del derecho, que esos sí son las reglas máximas. Las reglas máximas que son invocadas en todos los derechos. Normalmente esos principios generales del derecho, casi siempre, o dónde se encuentran esos principios generales del derecho. ¿Esos hacen parte de qué? ¿De la Constitución, profe? Sí, ¿en qué parte de la Constitución? ¿Cómo es llamada esa parte de la Constitución de la que hemos hablado aquí bastante? ¿En la parte dogmática? En la parte dogmática, sí, señora. La parte dogmática precisamente es esa, son los principios generales del derecho, son los principios rectores del derecho que rigen toda la normativa de un Estado. O sea, ahí empieza a regirse en todos los pilares fundamentales. De ahí que nosotros, por ejemplo, en nuestra normativa, en nuestro derecho, vemos que nosotros tenemos especial protección por la vida, ¿sí? Se garantiza la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. ¿Sí han escuchado ese principio? Claro. Ese es un principio que garantiza la vida. Entonces, es garante de la vida. Entonces, vamos a mirar que eso diferencia de otros estados. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos decir que existe ese principio que garantiza la vida. No. ¿Sí o no? No, porque entonces no habría pena de Muerte. muerte. Simplemente ok. Pero sí, ahí tendremos que decir que no. ¿Por qué? Por cuanto allá no tenemos el mismo sistema que acá. Entonces decimos que nosotros aquí en Colombia tenemos un sistema monocrático, y por ser monocrático existe, hay una forma de Estado unitaria. ¿Por qué? Porque hay una sola norma que rige todo el territorio nacional. Mientras que en Estados Unidos, ¿qué sistema hay?
¿Qué forma de Estado tiene allá? Federal. Federal. Imparten Es en cada federal, exactamente. departamento, por así decirlo. Ajá. Allá allá decimos que es compuesto, se llama compuesto porque se aplica, allá es federal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada estado tiene su propia normativa, tiene su propia enmienda. Allá es por enmiendas. Tan es así que allá no hay constitución como tal en físico, sino, o sea, recopilada en una sola, en un solo librito, sino que allá se constituye la normativa, el derecho allá es a través de enmiendas. Allá hay 17 enmiendas y cada estado tiene su propia enmienda. De ahí que lo que ustedes decían, cada estado cambia la normativa. O sea, allá en unos estados hay la pena de muerte y en otros estados no. De ahí que Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos, él no se compromete a firmar esos tratados que tienen que ver con lesa humanidad, ¿ya? Por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos pertenece a la ONU, Colombia sí hay tratados internacionales de lesa humanidad, perdón, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que entran a ser parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué entran a ser parte del bloque de constitucionalidad? Porque Colombia pertenece a la ONU y esos tratados de especial protección de la vida, la no guerra y todos ellos los acoge Colombia sin necesidad de suscribirlos, que son los que llamamos bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra constitución, en nuestro derecho, nuestra normativa, tenemos especial protección por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Allá no se puede comprometer Estados Unidos porque hay unos estados que sí y otros estados que no. Entonces, como es Estados Unidos global, ellos prefieren no aceptar intrínsecamente ello como bloque de constitucionalidad, sino que ellos no los acogen. En cambio, nosotros sí, que esos tratados no hay necesidad de suscribirlos. Porque hay otros tratados que suscribe Colombia, como los de el TLC, que eso sí los suscribe. ¿Qué categoría, pregunta, qué categoría tienen los tratados como el TLC en Colombia? ¿Qué nivel tienen? Tratados internacionales. Sí, ¿qué categoría tienen? O sea, esos están a nivel de que paralelo a la Constitución o por debajo de la Constitución. Pues los tratados por lo general son paralelos, o sea, nunca van ni por encima. No, los paralelos, escúchame, los paralelos son los de lesa humanidad, son los que suscribe, que están como de bloque constitucionalidad. Pero el TLC está por debajo de la Constitución. Eso podría ser como una especie de ley, por así decirlo. Es una ley. ¿Por qué es una ley? A ver. Pues porque, pues como ahí ya no estamos hablando como de ese tipo de derechos fundamentales que son los que van pues, en la Constitución, ya es más como algo comercial, ¿no? O sea, el tema de que se está celebrando como una especie, se celebra un contrato entre dos países con el fin de que ambos recíprocamente reciban un producto, un beneficio, sí. Pero sí, eso es real, es cierto, pero es porque para que entren en vigencia esos tratados internacionales, para que entren en vigencia en Colombia, tienen que entrar como una ley de la República. Para que tengan plena aplicabilidad, tienen que entrar como ley de la República. Luego, esos tratados, como el de libre comercio, entran como por debajo de la Constitución, como ley de la República, o sea, como ley, porque es una ley la que aprueba que ese tratado entre en vigencia. Recuerden el primer tratado de libre comercio que suscribió Colombia en el gobierno de Uribe. El año en que se entró en debate esa ley, ese tratado internacional, no alcanzó
el debate en esa legislatura, luego tuvieron que dejarlo y presentarlo en la siguiente legislatura de entrada. Y por segunda vez casi se cuelga el día en que se cerraba la legislatura, ese día lo tuvieron que aprobar, prácticamente que a contramarcha. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los proyectos de ley que no pasan o que no se aprueban dentro de la legislatura, se tienen que iniciar como cuando uno pierde el año, pierde el semestre y tiene que volverlo a iniciar el semestre. Entonces, en la legislatura, señora. Ya que ese tratado TLC como ley se podría, no sé, derogar o extinguir del ordenamiento jurídico por ser normal. ¿Cómo así se podría? No, pues es que esos tratados internacionales como son... no. ¿Cómo sale una norma? ¿Cómo sale una ley de vigencia? ¿Cuándo qué? ¿Qué pasaría ahí? Sí, cuando es inconstitucional. Ajá. Primero cuando la demandan por ilegal, ¿sí? Porque va en contra de la Constitución o de la norma, porque es inconstitucional. Que eso no cumpliría porque esos tratados son constitucionales. Pero, o porque sale otra que lo derogue, ¿sí? O porque ya el tratado, por decir algo, si tiene un término por tanto tiempo y ya se cumplió, pues entonces ya se extinguiría como el acuerdo. Entonces, depende, o si aparece una norma nueva, ¿sí? Si existe, si se firma, por ejemplo, un nuevo tratado o se quiere reformar. Porque es que como esos tratados internacionales es acuerdo de voluntades entre los dos estados como tal. Entonces, para que se quede sin vigencia, tendrían que ponerse de acuerdo. Así, las cosas se hacen como se deshacen como se hacen. Entonces, automáticamente tienen que las dos partes estar de mutuo acuerdo y decir, sí, no nos conviene más ya el TLC porque tal cosa y entonces tanto a uno como el otro. Sino que lo que pasa es que normalmente casi que esos tratados siempre han sido desventajosos para nuestro estado por cuanto no es, o sea, Por nuestros campesinos. ajá, no es que es por eso, pero como desafortunadamente ¿quiénes son los que suscriben los tratados internacionales? ¿Quiénes? Estados. Los estados, el representante de cada estado, ¿cierto? Normalmente lo suscribe el presidente de la República, en cabeza de cada ministro de cada jefatura, dependiendo el caso, ¿sí? Entonces, automáticamente ellos a veces reciben beneficios. Entonces, al recibir beneficios, desafortunadamente se olvidan de las prioridades del pueblo. Pero eso no es otra cosa que el abuso de poder, eso no es otra cosa que, ¿qué? Que nuestro país, desafortunadamente, a Colombia siempre la hemos feriado por cosas mínimas. Recuerden cuando se vendió Panamá, en 1903, cuando se vendió Panamá. Pues eso fue por minucias, pero porque realmente quien suscribe esos tratados lleva ventajas, como todo lo que ha pasado en nuestro estado colombiano. La corrupción, el fenómeno de la corrupción es la problemática social más grande que tienen los países latinoamericanos como el nuestro, así como nos tienen. Desafortunadamente, es malo decirlo, pero es así. No solamente a nivel de estado, a nivel nacional, sino a nivel departamental. Mire cómo está Villavicencio, esas vías, no sé si por el lado de ustedes están buenas, pero por este lado las vías están terribles, parecen trochas. Estamos peor que para ir por allá a Puerto Gaitán y todos esos sitios. Toca comprar unas camionetas de esas con llantas tremendas para poder saltar todas esas huecamentas que hay en Villavicencio.
Desafortunadamente así es. ¿Ok? Entonces, mire que ahí está todo lo que tiene que ver con los principios generales del derecho. Entonces, es esencial y fundamental y ya sabemos dónde los encontramos, que es la parte dogmática de nuestra Constitución. ¿Qué es la analogía? Cuando no encontramos dentro del ordenamiento jurídico, pues que nos sirve como el caso específico, entonces entramos a buscar en otras normativas lo que nos pueda servir o que sea similar o parecido, o en su defecto, pues algo internacional para que sirva en nuestro ordenamiento jurídico a fin de poder dictar una sentencia, un fallo, un acto administrativo. Ajá. Entonces, normalmente hace referencia a aquellos casos similares o parecidos, ¿no? El análisis que se le hizo de unos casos similares o parecidos que tengan circunstancias de tiempo, modo y lugar muy parecidos, ¿no? Entonces, y no hay una norma, porque esto se aplica en el evento en que no exista una norma, ¿no? Que no exista una norma como tal, entonces se te entraría a aplicar esa analogía. Y entramos a ver todo lo que tiene que ver con las costumbres. En las costumbres, por ejemplo, en el derecho administrativo no se aplican las costumbres, pero sí, por ejemplo, en el derecho comercial. Entonces, ¿qué es una costumbre? Pues la costumbre es básicamente, o sea, como tal no está la norma escrita, pero porque cada día o bueno, todos los días se va haciendo de cierta manera, entonces ya se está volviendo la costumbre de que X situación se hace de cierta manera Ujú. y ya lo Entonces aplicamos hablamos, como si fuera norma. ajá, entonces decimos que son todos los usos reiterados sobre un hecho o un acontecimiento. ¿En qué derecho en el nuestro se aplica esas costumbres? Más que todo, en qué clase de derecho? Comercial. Derecho El comercial. derecho comercial, perfecto. Sí, señora. El derecho comercial. Por ejemplo, en el derecho comercial, un ejemplo del derecho comercial que se aplique la costumbre mercantil. Pues, profe, yo me acuerdo de un caso alguna vez en derecho comercial que un profesor nos daba el ejemplo Sí. con que no había una normativa para aquellos cuando se celebra un contrato y que si un tercero le ayuda a la persona, a una de las partes a venderlo, que le dan como una especie de bonificación, es que no me acuerdo cómo La se llama eso. comisión. Esa comisión, eso, exacto. Me acuerdo de un ejemplo que daban que no había una regulación respecto a ese tipo de comisiones, entonces que ahí se empezó a aplicar, fue creando a partir de la costumbre, porque pues no se sabía cómo se aplicaba el tema de esa comisión, cuánto se iba a dar de comisión. Me acuerdo de un ejemplo Ajá. en Sí, derecho exacto. comercial. En derecho comercial y todavía no se ha definido como tal precisamente lo de las comisiones y se ha mantenido, se ha manejado básicamente la base es a través de las costumbres mercantiles. Entonces, por ejemplo, en el 7 de agosto, cuando venden vehículos, ellos tienen un porcentaje que se ganan y con base en ese porcentaje es que se adelanta la rigurosidad de las comisiones. Y cuando una de las partes no cancela ese porcentaje, entonces lo llevan a través de testimonios de esa costumbre mercantil, de cómo se lleva a cabo y cómo se maneja y a través de los testimonios. Y en los primeros artículos del Código de Comercio, donde habla de los principios, precisamente, habla precisamente de cómo se acredita la costumbre mercantil. Entonces dice que la costumbre mercantil, que es una forma también que existe de tarifa legal, a pesar de que la tarifa legal ya no está vigente en Colombia, pero hay casos específicos, como en el caso del derecho comercial, del cual se habla de la costumbre mercantil, cómo el testimonio para acreditar la costumbre mercantil, entonces se dice que es con 2 testigos debidamente inscritos en Cámara de Comercio. El testimonio de esos dos comerciantes debidamente inscritos en Cámara de Comercio. Eso le da la categoría de que si no son inscritos en Cámara de Comercio, no tienen la categoría de comerciantes. Entonces, recordemos que hasta ahora se están legalizando todos los negocios que por más
antigüedad que tengan. Hay comerciantes que todavía aún no habían sido inscritos en Cámara de Comercio, entonces no tenían la categoría de comerciantes. Y para que se tuviese en cuenta esa costumbre mercantil, tenía que acreditarse con 2 testigos debidamente inscritos en Cámara de Comercio. Y también la costumbre mercantil se acreditaba, la costumbre mercantil internacional se acredita con 2 sentencias judiciales o 2 declaraciones de 2 abogados expertos en la materia, reconocidos en ese país, que acrediten esa costumbre mercantil de ese país. Entonces, vemos que todas estas son fuentes del derecho. Los tratados internacionales, como lo dijo una compañera ahí, también es fuente del derecho en el evento en que nosotros todos en derecho los utilizamos como referente, como marco teórico para fortalecer o darle fuerza a la decisión que se toma en una providencia, una sentencia. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Entonces no olviden que unos son las fuentes del derecho civil y otras son las fuentes del derecho. Cualquiera de ellas puede aparecer, salir en alguno de los conceptos, puede salir como concepto o puede salir como fuente o puede salir, cualquier cosita de esas les puede estar apareciendo por ahí. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Qué, mi amor? Viendo las fuentes del derecho civil, de las 7 partidas de Alfonso Savio y todo eso, como tal nos puede salir una pregunta, es como enunciándolas porque no las vamos a estudiar a fondo, ¿verdad? O sea, como de pronto... No, por eso le estoy diciendo, imposible que no se puedan aprender estas que están aquí. Sí, correcto, sí, pero como tal, Que digamos... me diga qué dice la novísima recopilación. Sí, No, ok, no porque no las vamos a decir a profundidad, pero sí puede... Tranquilo que Napoleón no se pone bravo. Sí, profe, no, es que se pregunta No. porque, por ejemplo, tuvimos una clase, los que vimos público hace poquito, donde un docente nos decía que pueden salir preguntas que él diga, o sea, que nos explique durante la clase, pero preguntas que él no haya dado en la clase, entonces uno queda como un poquito perdido en ese sentido. No, mira, yo trato, por eso le estoy diciendo y por eso aquí yo me extiendo, de lo que yo les hablé acá, de lo que yo estoy, y ahorita más adelante yo les digo, porque ya en la próxima clase repasamos una parte del Código Civil, les digo qué normas pasen, eso sí puede, por ejemplo, una sentencia, un decreto que quiero que profundicen, eso sí, que no es complejo ni es difícil porque es sobre lo que hemos hablado acá, ¿ok? Listo, Tranquila, no se estresen conmigo, no se estresen respecto a ello. Lo que sí quiero que vuelvo y le recalco, es que ustedes tienen que, porque a mí me duele en el alma que yo lo que más les digo, ustedes no ponen atención. Yo les digo, ustedes tienen que leer bien. Y los chicos salen del examen y me dicen, profe, la embarré porque usted puso una cascarita, le digo yo, pero si usted duda, si usted dice tal, o sea, con un no le puede cambiar automáticamente la pregunta y por ende la respuesta. Entonces, ustedes lo que tienen que leer es muy bien. Detenidamente. Uno lee bien la pregunta, pero ese no le da o sea, tras de que uno está bien nervioso y ese no en medio de la pregunta, lo que hace a uno es como confundirlo más. Por más que uno lea y lea. No, mi amor. Por ejemplo, yo le digo, no son fuentes del derecho civil y coloco coloco 2 o 3, coloco 7 partidas, nueva recopilación, Código de Napoleón, y coloco la ida a Capachos. Entonces ustedes no colocan las otras porque es que le pareció que eran las fuentes del derecho. Entonces, es que eso es obvio. Ah, bueno, si son así, sí, porque es que hay veces son unos parrafotes de pregunta y
Pero definitivamente lo que dice la profe del lápiz es necesario. Nosotros sí nos hizo falta el lapicito la vez pasada. Realmente es bien importante. Amores, pero recuerden, yo les digo llévenlo, pero no me van a decir, la profesora nos dijo que con lápiz. Yo no he dicho que con lápiz. Les estoy diciendo, lleven un lápiz para que puedan borrar. ¿Por qué? Porque a mí me da pesar cuando ustedes veo yo un tachado bueno y un tachado malo, y eso ya le anula la pregunta, porque ninguna tachadura ni enmendadura le reciben a uno. ¿Ok? Entonces, a mí me da dolor porque yo no lo puedo valer. Por más que la tenga ahí, esta sí, esta no, empiezan así como. Entonces, por eso les digo, ya. Siempre que ustedes estén contestando su examen, por favor, contesten las que tengan certeza, porque ustedes dejan para lo último las fáciles y resulta que hay niños que han entregado el cuestionario sin marcar. ¿Ya? Entregan sin marcar, imagínense, ¿y qué? Y entonces después dicen, no, yo estoy seguro que marqué, y les resulta que ustedes no la marcaron. Entonces, eso suele pasar. Entonces, por favor, leen su examen. Ustedes lo primero que tienen que hacer, examen barrido, leen. Voy a contestar las que veo que yo sé que las tengo claras. Y marco las que tengo que son fijas. Entonces, me voy para el otro cuestionario, marco las que son fijas, me voy para el otro cuestionario, marco las que son fijas. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo de cada uno 5 y 5 que son fijas. Y entonces comienzo con el otro cuestionario y empiezo a hacer el ejercicio. Cosa de que ustedes van ganando tiempo y van leyendo y releyendo. Imposible que en la leída y la releída no encuentren lo que ustedes llaman cáscaras, que para mí no son cáscaras, simplemente se llaman distractores, pero no son más que eso. No son otra cosa diferente que eso. ¿Listo? Listo. Entonces, eso les va, tienes que ponerle atención nomás, eso es simplemente. Bueno, listo. ¿Qué es la ley? Entonces dijimos que la ley, el concepto de ley es la manifestación de la voluntad soberana tendiente a regular la sociedad, las actividades de la sociedad, etcétera. El trámite de una ley. ¿Cuál es el trámite de la ley? ¿Quién recuerda el trámite de la ley? Pues empieza con un ponente, sea de la Cámara o el Senado, empieza a hacer un debate, inicia como un proyecto con fuerza de ley, en el cual debate pues la persona, digamos el representante. Cuando ya hacen ese debate, pasa a la otra Cámara, que es los senadores. Bueno, hacia grandes rasgos, se aprueban en las dos cámaras, se hace pasan varios ponentes explicándola, sustentándola, y pues si cumple pues como todo el trámite o todo el proceso, ya se convierte en ley. Algo muy... ¿Quién tiene, primero es iniciativa, ¿quién tiene la iniciativa? A ver, otro, ayúdenme. ¿Quién tiene la iniciativa de la ley? Alguno de los congresistas, ¿no? Dependiendo de qué tipo de ley estamos hablando. No le escucho. El chico que iba a hablar. Que dependiendo de qué tipo de ley, profe, porque puede ser el presidente, puede ser los representantes o los senadores. Pero tu iniciativa ¿quién más tiene? La iniciativa la puede tener cualquier persona, la iniciativa. ¿No? Sí, por eso estoy diciendo, dependiendo de qué tipo de ley y qué es lo que se quiera regular con la ley. Pues el presidente, los representantes, los mismos concejales, los mismos diputados, las personas del común, dependiendo. Exacto, entonces no es dependiendo. La iniciativa de la ley, como tal, de cualquier ley, la tiene cualquier persona. Ejemplo,
Ustedes los de derecho tienen una iniciativa para, por ejemplo, hace poco una tesis de grado donde, ay, ¿cómo era? Espérenme, ¿cómo es que era? Y unos chicos sacaron un proyecto, o sea, presentaron una propuesta y ellos quieren presentarla a una representante a la Cámara. Luego la iniciativa es de ellas, la iniciativa. La iniciativa la puede tener cualquier persona, cualquier persona. Y especialmente, pues está los congresistas, porque es Senado y Cámara, cualquiera de ellos. Está el gobierno tiene iniciativa también. Cualquier autoridad pueden tener iniciativa y cualquier persona como tal, hay la iniciativa. Luego Profe, sí ya... una pregunta, pero digamos nosotros, o sea, los ciudadanos podemos tener iniciativa para presentar un proyecto de ley, pero tenemos que cumplir un porcentaje del censo electoral, ¿no? Como el 5%, ¿no? Pero para qué... No, es que usted le presenta, es que la iniciativa su merced se la presenta a un representante que él va a ser el vocero allá en su... allá. O también se puede ir a los anales del Congreso, al Congreso, ir allá y llevar la propuesta. Ahí, si la ven viable, la estudian, si ven que vale la pena, pues la analizan y se la dan a... Si usted tiene a alguien que empiece a hacerle el lobby para el trámite, se lo hace. Si no, si ven que allá es interesante la propuesta y vale la pena, entonces asignan a un ponente de alguna de las cámaras y empieza el debate. Y ahí entonces es cuando se dice que entra en primer debate en Cámara y automáticamente si entró en Cámara, el segundo debate entra al Senado y entran a hacer las vueltas, las correspondientes vueltas para que pueda salir dentro dentro de la misma legislatura. Y si no, automáticamente cae y tienen que volver a empezar en la próxima legislatura. Eso es lo que tiene eso específicamente. ¿Listo? Eso, de esa parte que quiero que maneje, lo que es los pasos, la iniciativa, el trámite, los debates, antes de los debates, y la sanción, los debates y luego la sanción. ¿Quién hace las leyes de la República? ¿Quién hace las leyes? El Congreso. El Congreso de la República. ¿Y quién hace los decretos ley? El presidente. ¿El presidente de la República? No, los hace el Congreso, pero a petición del presidente de la República. No. Los hace el presidente. Ay. Los hace el presidente. ¿Por qué nos hace? Las facultades extraordinarias que tiene el presidente, ¿no? Y deben ser del 212, 213 y 215, sí, señora. Pero la chica por allá, una chica dijo, las hace el Congreso. No. ¿Qué es lo que hace el Congreso en esos decretos ley o legislativos? Conferirle esa autoridad al presidente para que pueda promulgar esos decretos. Es como el control que hace el Congreso. No, el Congreso control no es. De decreto ley. No es control, no es control. ¿Qué es lo que hace ¿qué hace el presidente inicialmente? 212, 213 y 215. ¿Qué hace el presidente? ¿Convoca a qué? ¿Ah? ¿Convoca a qué? Profe, no tengo la Constitución acá, pero Profe, eso es lo de los estados de emergencia, ¿no? Sí, los estados de excepción, sí, mi amor. De guerra exterior, y lo que hace, o sea, el presidente es quien los promulga, pero el Congreso debe autorizar al presidente esas facultades extraordinarias que tiene. Ajá, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el trámite? Félix está que se habla, yo sé que sí, porque yo lo escuché por ahí. Cuéntame.
No, pues hablabas del tema de estados de excepción, pero no me acuerdo bien cuál es el procedimiento. Pues es Ok. como un permiso que Ve, hace, una solicitud que hace el presidente al Congreso, cuando por ajá, ejemplo estamos en pandemia, algo como el ajá, encierro, algo así, sí, eso es el cierto. tema de los mercados, el tema de la seguridad, el tema de Na- el tema de la EPS, algo así creo que era, si no estoy mal. Natalia, perdón. Natalia estaba diciendo, ¿cómo era? Ya se me olvidó lo que dije. No, profe, lo que pasa es que el artículo 212, 213, lo que estabas diciendo, me acuerdo que son de los estados de excepción. Pero, o sea, tú decías que qué es lo que hace el Congreso en ese caso, pues autorizar al presidente sobre esas facultades extraordinarias que tiene, pero como tal el procedimiento. En qué sesiones las autoriza? Sesión extraordinarias. Mm, mm. No. Vean, para que no se les vaya a olvidar nunca. El presidente de la República, en virtud del 212, 213 y 215, convoca al Congreso a sesiones especiales. Okay, ¿Para qué? En sesiones especiales. Y mire la Constitución y verá, en sesiones especiales, para que ellos aprueben el estado de conmoción interior o de emergencia económica, como ocurrió con la pandemia. Ellos declaran la emergencia económica y facultan al presidente para que él dicte normas o decretos legislativos o con fuerza de ley, para que dicte esos decretos y para que restablezca el orden público o la emergencia económica y deje sin vigencia toda aquella norma contraria a ellos. O sea, ¿sí? Los suspenda o los deje sin vigencia mientras se restablece el orden público o la emergencia económica. Y el presidente ya autorizado, o sea, ya le dieron carta abierta de que estamos en emergencia económica o en estado de conmoción interior, entonces él durante ese tiempo, ese lapso, porque recordemos que son 90 días, prorrogable por otros 90 días más, etcétera. Entonces, por ese tiempo, él dicta decretos con fuerza de ley o decretos legislativos y ellos tienen una connotación especial. ¿Qué especial tienen estos decretos legislativos? Que esos son con la firma de todos los ministros, ¿sí? Con la firma de todos los ministros. Aparte que suspende las normas contrarias. Tiene la firma del presidente y la firma de todos los ministros. Diferencia con los demás decretos, porque los demás decretos solamente llevan la firma de su respectivo ministro o jefe de cartera y del presidente de la República. ¿Ok? Estos decretos legislativos no, estos decretos legislativos, esa norma tiene fuerza de ley y esa norma sí, o sea, es sine qua non, tiene que llevar la firma de todos los ministros. ¿Ok? Esos son los decretos legislativos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo eso lo voy a preguntar, porque eso tiene que ver con normativa, con No, qué derecho. pena, ¿Qué, mi amor? no, qué pena, me perdí. La firma que lleva todos los ministros del presidente, ¿la del decreto ley o la del decreto legislativo? No entiendo, me perdí ahí. Los decretos legislativos que tienen fuerza de ley. Ah, listo. Gracias. Los decretos legislativos son en virtud del 212, 213 y 215. El presidente de la República cita a sesiones. ¿Cuáles son las sesiones, Félix? Para que se repase. ¿Cuáles son las clases de sesiones? ¿Cómo sesiona el Congreso, Félix? Pues
por medio de los debates, ¿no? No, es que no tengo muy ¡Ay! presente. No. ¿Qué clase de sesiones? ¿Cómo sesiona? ¿Cómo trabajan allá en el interior? Sesiones, se llaman ¿Sesión sesiones. ordinaria? Las Ah, ordinarias. ya, ¿Cuándo son las ordinarias, extraordinaria. Félix? ¿Cuáles son las, cómo son las ordinarias, Félix? Las ordinarias, si no estoy mal, son como 2 veces cada 6 meses, si no 20 estoy de mal. julio 20 de julio. al 16 de diciembre, Ah, ya me acordé, más o menos. 16 de marzo al 20 de junio. No, no se les vaya a acordar de a mucho. Y las extraordinarias en algún momento. Eso, Las extraordinarias. ¿Quién las convoca a las extraordinarias, Félix? ay, no me está dando palo. Corchao. No, mi amor, es porque, para que mire que así usted la va a tener clara, porque yo todo eso lo pregunto. Entonces, la extraordinaria las convoca el presidente de la República, pero para tratar asuntos diferentes de los que se vienen tratando. Y las sesiones especiales son convocadas por el presidente de la República, pero en virtud del 212, 213 y 215, para los estados de conmoción interior, guerra exterior y emergencia económica. Ya una vez que le dan ese aval, esos decretos que emite el presidente deben llevar la firma de todos los ministros, presidente y todos los ministros. Diferente a los otros decretos, porque los otros decretos sí solamente llevan la firma si es de educación, pues el ministro de educación y el presidente. Si es salud, el ministro de salud y el presidente. Pare de contar, ¿ok? Ok, listo. Bueno, vamos a concluir con esta diapositiva y los mando a descansar. Bueno, entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué les queda de tarea para mañana? Porque ya quedo sin voz, ya llevo. Entonces, revisar el trámite de la ley, ¿vale? La vigencia de la ley en el tiempo. ¿Qué es retroactiva? ¿Qué es ultraactiva? ¿Qué son las inmediatas y qué son las diferidas? O sea, vigencia de la ley en el tiempo. ¿Qué es una ley retroactiva y qué es una ley ultraactiva? Eso es más que todo para aquellas normas, más que todo en laboral, especialmente. ¿Y cuáles son los métodos de interpretación? Ya dijimos que quién hacía las leyes y la iniciativa y todo lo demás. Y los métodos de interpretación, dogmático, semántico, histórico, lógico, legislativo, judicial, gramatical, doctrinario, lógica y sistemática. Y me dicen cuál de esos métodos de interpretación que están ahí, tómenle una foto, cuál es el método de interpretación que utiliza el Código Civil y en qué artículo está ese método de interpretación, cuál se aplica y cuál es, en qué artículo lo dice. Y mañana le damos vuelo a la hilacha a lo demás. ¿Ok? Y el viernes echamos una repasada. ¿Les parece? Doc, qué pena. Decía que trámite de la ley. Sí, el trámite de vigencia de la las ley en el etapas. tiempo. Vigencia de la ley en el tiempo y los Ley métodos retroactiva y ultraactiva. Ajá. Y los métodos de interpretación. interpretación. Los métodos de interpretación. Entonces mañana aclaramos esto y decimos qué método de interpretación se aplica en Colombia y especialmente en el Código Civil. ¿En qué artículo está eso? ¿Ok? Y mañana ya le damos vuelo a la hilacha a todo esto, lo que tiene que ser los efectos de la ley en el tiempo. Ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con personas. Vemos los primeros artículos del Código Civil. Yo les dejo, hablamos de la jerarquía de la norma, la pirámide de Kelsen, los conceptos que tiene ello, y yo creería que, pues, lo que menos quiero es que lo que poquito que veamos que ustedes lo tengan claro para que no se les dificulte para el día del examen. No sé ustedes si tienen alguna pregunta.
Sí, Doc, vamos Detenemos, a el tema detenemos de la... ley. ¿Qué, mi amor? No, como no tomamos descanso de estos minutos que les quedan, ustedes van a revisar los temas que les di, esos temas para abordarlos a primera hora mañana. ¿Les parece? ¿O está o no? Sí, Doc, me parece, para estudiar profe. y repasar de nuevo. Entonces, van repasando lo que vimos hoy, repasamos eso. Los temas que quedaron ahí, lo que ustedes tienen que hacer es echarle una leidita, revisarla. Nosotros no hicimos break de descanso porque yo sé que unos se van, otros les da pereza y volver a entrar, ir y volver. Entonces, mañana entramos, tratemos de entrar puntualito. Gracias a Dios la comunicación está bien, no ha molestado ni nada. Entonces, la idea mañana es socializar esos temas que quedan ahí, que es lo de la norma. Ya vemos, discutimos la jerarquía de la norma, la pirámide de Kelsen. Para concluir la parte de derecho de civil general, y ya nos adentramos a todo lo que tiene que ver con personas. Entonces ya nos adentramos con todo lo que tiene que ver con civil personas, todo lo que tiene que ver con las, los qué, las, se me olvidó, ya se me olvidó. Todo lo que tiene que ver con los atributos de la personalidad, ¿sí? Mañana nuestro tema es todo lo que tiene que ver con los atributos de la personalidad, el concepto, las capacidades, todo lo de la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, el parentesco. Todo eso lo vamos a desglosar poco a poco. Hablamos una parte del patrimonio, tenemos que hablar una parte de lo que es la capacidad de uso, goce, disfrute. Vamos a hablar del estado civil, del parentesco, del domicilio. De todo eso un poquito vamos a hablar, que eso es materia de la evaluación. La pirámide de Kelsen, y el viernes fogueamos con preguntitas como una especie de repaso para pues darle mayor claridad, preguntas que ustedes tengan. No me digan que les dé las preguntas y las respuestas porque no lo voy a hacer, pero sí quiero que quede lo más claro posible, que sea digerido. Este tema son muy bonito porque tiene que ver con todo lo de la personalidad, atributos de la personalidad. Y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la capacidad de goce. Vamos a ver quiénes son capaces, incapaces, todo lo que tiene que ver con ello. Vamos a ver una parte del patrimonio, la clase de patrimonio, el nombre, el apellido, el seudónimo, la nacionalidad, cómo se adquiere la nacionalidad, cómo se pierde la nacionalidad, qué es hay diferenciar la nacionalidad con la ciudadanía, cómo se adquiere, cómo se pierde, con ello que se quiere, cómo, que se pierde, cómo volvemos a tener la ciudadanía y la nacionalidad, el domicilio, las clases de domicilio, el estado civil, las clases de estado civil, el parentesco, etcétera. Entonces, todos esos elementos los vamos a ver y a dilucidar mañana, ¿sí? Que es la capacidad legal, todo eso está aquí, todo esto lo vamos a tener aquí y ese material lo van a tener ustedes. No se van a estresar por eso de que ustedes, no es que la profesora no, yo les voy a dar todo el material porque de eso se trata. Entre más claro quede el tema, pues quedan más absueltas las dudas. Y pues simplemente la recomendación de siempre, lean bien, por favor. Cualquier temario, sea el mío, sea el del profesor que sea, léanlo detalladamente. Hay temarios que van a tener lectura larga, entonces dedíquele tiempo a la lectura. A veces piensen que las respuestas siempre van a estar, a veces la mayoría de las respuestas están contenidas dentro de las mismas preguntas. Entonces es simplemente lectura, lectura. Procuren desinhibirse de todo, no pensar en nada, no pueden sacar nada, ni celulares, ni nada, que para sacar fotos, nada de eso. Ustedes netamente dedicados a su examen y verá que les va bien.
Si ustedes se concentran en su examen, les va bien. Yo he visto que a veces se dispersan. Mira, hay chicos que miran al vecino y le vieron la respuesta en otro lado y la cambian inmediatamente. Y yo salgo y les digo, me río de ellos. Porque les digo yo, si hubiera dejado esa pregunta que estaba bien, hubiese pasado, pero desafortunadamente usted dudó de sus respuestas. Entonces, ahí muchas veces pasa eso, que dudan de ustedes mismos y no deben hacerlo. ¿Listo, hijos hermosos? ¿Alguna pregunta? Gracias, mi doc. Digan, nomás sí, quedó grabada esta, sí, ¿cierto? ¿Dónde se puede mirar, doc? ¿Sabes? Sí, doctor, sí quedó grabada. Ok, Sí, listo. profe, está Ella grabando todavía. ya quedó, sigue grabando, ¿cómo se...? Ya salió que se detuvo la transcripción. Ok, mi amor, perfecto. Listo. Ahorita dejan un tiempito y allá mismo donde en el grupo, ahí dentro del chat, ahí queda la grabación. Ustedes la descargan y la tienen ahí en su computador y la pueden ver a cualquier momento. ¿Listo? Vale, mi doc. Vale, mi doc. Bueno, Doc, muchas gracias. Bueno, mis niños hermosos, mañana nos vemos muy juiciosos. Por favor, los chicos que no van a presentar examen deben asistir. No se les olvide, tienen que asistir. ¿Por qué? Porque ya no les puedo mostrar, pero aquí descarga uno la lista de asistencia y ahí le dice a uno que si estuvieron, si no estuvieron, a qué horas ingresaron, cuántas veces salieron, entraron, todo eso ahí le da el récord. Entonces ustedes evítense en esos dolores de cabeza. ¿Listo? Sí, señora. Eso es Nosotros simplemente, pero seguimos acá. ¿cómo, mi amor? Nosotros no nos manifestamos, pero seguimos acá. Eso es lo importante. Lo importante es que ustedes, para que ustedes no vayan a tener problemas ni inconvenientes de ninguna clase, porque lo menos que quiero es que ustedes tengan dolor de cabeza y que les vaya súper bien en su examen, ¿oyeron? Que Dios me los bendiga, se me cuidan mucho, pero mucho juicio, ¿oyeron, hijos míos? Muchas gracias por las clases. Vale, Bueno, doctor. Doc, muchas gracias. Bueno, papá, Muchas gracias, se profe, me- que pase buena noche. lo mismo, que descansen, ¿oyeron? Gracias, doctora. Gracias, mi doc. Igualmente. Bueno, mis Nos niños, vemos felices mañana. noches, que descansen. Bueno, papá, bueno, que descansen. Vale, vale. Papito, vamos a sacar la basura. Listo.